Buenas tardes, mi nombre es Ana Karina Gómez Villegas y el de mis compañeros es... Buenas tardes, mi nombre es Angie Paola García Velázquez. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Castro Sanguino. Y mi nombre es Alejandro Palacio. Bueno, nosotros somos parte del grupo de epistemología de las matemáticas. Somos grupo 551103A-1141. Nos encontramos desarrollando la unidad 2 del curso, la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos en el siglo XX. Nosotros somos parte de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Para iniciar, tenemos el eje principal de este tema, que es la rigorización de las matemáticas. Y de esto nos surge la incógnita de qué es la rigorización de las matemáticas. Bueno, tenemos que es un lenguaje matemático que es muy exacto, que utiliza bases sólidas, conocidas como axiomas, de este modo empleando un lenguaje correcto. Esta rigorización de las matemáticas busca esclarecer conceptos y definirlos de forma precisa. Es imprescindible para todo persona que imparte matemáticas, conocedor de las matemáticas, tener un buen desarrollo de la rigorización de esta. En la síntesis encontramos que durante la historia de las matemáticas se han realizado incalculables aportes a la humanidad. En el lapso de este periodo ha estado en continuos cambios, que tiene como resultado la duda sobre el rigor de sus fundamentos, porque han surgido nuevas áreas como la de la geometría, la cual ha ido evolucionando con el objetivo de adquirir fundamentos rigurosos. Cabe destacar que las características generales de las causas de la rigorización de las matemáticas están centradas en una de ellas podría ser la solución de los problemas que se presentan al ser humano en el diario vivir. El nacimiento del rigor matemático para ofrecer fundamentos lógicos e ideas más precisas en la edificación de las matemáticas. Argumentos, con el fin de darle una solución lógica a las proposiciones matemáticas. Búsqueda de mayor claridad para implementar los análisis matemáticos. Condiciones lógicas fundamentadas para ser cada vez más completas y precisas. Asimismo, podemos mencionar que los cambios más esenciales de la rigorización de las matemáticas se fundamentaron en buscar la justificación de resultados que se lograron mediante fuentes de comparaciones que ayudaron a los matemáticos a resolver con eficiencia y eficacia la realidad y la verdad de las matemáticas. Bueno, compañeros, acá en este cuadro sinóptico tenemos un poco de información acerca del contexto histórico sobre la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos de las matemáticas del siglo XX, complementando un poco la información que dio mi compañera Angie. Tenemos la rigorización de las matemáticas. ¿Por qué surge la rigorización de las matemáticas? Bueno, la rigorización de las matemáticas surge por la necesidad de la demostración. Junto a este proceso surgen teorías exactas y deductivas basadas en las definiciones, en axiomas, reglas y postulados. También se adoptan formas de geometría no euclidiana donde no se tienen en cuenta los postulados de Euclides. Entonces tenemos que este fue un proceso que surgió para dar rigor a conceptos matemáticos como el de función, como el de derivada, continuidad, integral. Y entes matemáticos de la época fueron los encargados de esclarecer estos conceptos. Matemáticos como Bolzano, Cauchy, Abel, Dirichlet y Weierstrass. Cauchy y Weierstrass, por ejemplo, establecieron el cálculo infinitesimal sobre una base sólida, precisa. Por otro lado, tenemos la rigorización de los matemáticos, la rigorización de la crisis de los fundamentos matemáticos. Este fue un episodio en la historia de las matemáticas que tuvo lugar a finales del siglo XIX y durante el siglo XX.
La crisis de los fundamentos matemáticos del siglo XX surgió en base a las diferentes paradojas que subyacían y manifestaban un problema para las matemáticas, las cuales mostraban que las matemáticas no eran infalibles. Con este proceso se obtuvieron diferentes avances como el de teorías de conjuntos, el de teorías de distribuciones de Schwartz y el teorema de independencia de Cohen. También se pasó de la clasificación de grupos infinitos a la solución del problema de Klepper. Dentro de la teoría de conjuntos encontramos que actualmente tenemos un área lógica de matemáticas, la cual se encarga de analizar las propiedades de las relaciones y los conjuntos. Esta teoría fue creada por Georg Cantor y su aplicación va desde la matemática pura hasta sectores como la informática, la economía, la semántica formal, entre otras. Dentro del teorema de independencia de Cohen tenemos que en 1945, cuando terminó la guerra, Schwartz publicó su teoría de la distribución, que hacía excelentes generalizaciones de las funciones clásicas. En el siglo XVIII, Euler utilizó una función definida por Laurent Schwartz y además de introducir el concepto de distribución, amplió el concepto de función. También desarrolló la técnica de distribución discriminante para cuando una función sea distinguible en el sentido clásico, también está distinguible como una distribución. Hay algunas funciones que son clásicamente indiscutibles y pueden suponer estar distribuidas. Bueno, dentro de la solución del problema de Klepper tenemos que en el tercio final del siglo XX se producen grandes descubrimientos, de los cuales los muchos son teoremas muy largos, cuyas demostraciones necesitan ayuda de un ordenador. Pues esto es todo lo que tengo que decir acerca del contexto histórico de la rigorización y la crisis de los fundamentos matemáticos. También veremos las corrientes epistemológicas de las matemáticas como fueron el platonismo, logicismo, formalismo e intuicionismo. El platonismo fue propuesto por el gran lógico matemático y colaborador Hilbert Pauw en 1935 en una conferencia que impartió. Pretendía dar nombre a un modo de razonar que es característico sobre todo del análisis y la teoría de conjuntos, aunque también del álgebra moderno y la topología. Su estructura hace énfasis en que coincide básicamente con el discurso explícito de Platón en algunos de sus diálogos, pero no está claro que coincida con el auténtico pensamiento de Platón, que requiere una labor de interpretación que no siempre es fácil, puesto que históricamente el legado del pensamiento platónico se basó en los desarrollos de filosofía practicada por sus continuadores. Su función se basa en el conocimiento originado de la percepción de los sentidos, es mutable y versátil, mientras que los conceptos e ideas no lo son. La inmortalidad del alma, la filosofía era considerada un medio para buscar la felicidad, por lo que ésta se asociaba al conocimiento y no a las experiencias o cosas materiales. Por medio de su método llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, favorecido por las poderosas similitudes de principios que mantenía con el cristianismo y judaísmo. El logicismo, su génesis, fue propuesta por el antecedente de Gottfried. Sin embargo, el primer intento serio y detallado de reducir la matemática a la lógica tuvo que esperar hasta el siglo XIX, cuando Richard Dedekind, George Cantor y Giuseppe articularon los principios básicos de la matemática, y Gottlob Frege
desarrolló el primer sistema de lógica de predicados. Su estructura se basa en definir los conceptos iniciales de la matemática que recurrieron a términos exclusivamente lógicos y demostrar los principios de la matemática partiendo solo de los principios de la lógica y aplicando solo demostraciones lógicas. Su función es la doctrina que sostiene la matemática. Es en algún sentido importante reducible a la lógica, o en otras palabras, que las matemáticas son básicamente una extensión de la lógica. Y por su método, los logicistas sostienen que las matemáticas se pueden conocer a priori, pero sugieren que nuestro conocimiento de las matemáticas es solo parte de nuestro conocimiento de la lógica en general, y por lo tanto es analítico y no requiere ninguna facultad especial de intuición matemática. Desde este punto de vista, la lógica es el fundamento adecuado de las matemáticas y todas las afirmaciones matemáticas son verdades lógicas necesarias. Entonces eso sería por parte del logicismo y el platonismo. Bueno, siguiendo con el formalismo, el génesis de este tenemos que tiene inicio, bueno, se considera fundadora David Hilbert hacia los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El interés de Hilbert era la construcción axionómica y consiste en completar la totalidad de las matemáticas. En su estructura tenemos que en la actualidad clasifican el formalismo en formalismo de juego y formalismo de términos. Solo se denotan a sí mismos de ellos y se derivan proposiciones, pero sin pronunciarse acerca de la realidad ontológica de los mismos. En su método tenemos que el formalismo matemático es una teoría que sostiene que las proposiciones de las matemáticas y la lógica pueden considerarse como declaraciones sobre las consecuencias de ciertas reglas de manipulación de símbolos o términos de cadenas de caracteres. Finalmente, en su función tenemos que seleccionando como punto de partida los números naturales y asumiendo mediante el uso de axiomas, se obvia la necesidad de definir objetos básicos con el fin de lograr un sistema completo y consistente. Finalmente tenemos el intuicionismo. Su origen está en la escuela filosófica idealista, surgida también a principios del siglo XX, en relación con la polémica en torno a los fundamentos teóricos de la matemática. Iba unida a los nombres de Brouwer, Weyl, Hale, entre otros. En su estructura tenemos que con una actitud metodológica que elimina grandes partes de la matemática clásica aceptada por la mayoría de los matemáticos, con una vuelta parcial a Kant. Se sumaron las filosofías racionalistas sobre las matemáticas. Al igual que Kant, a diferencia de Leibniz, privilegian elementos no formales en su interpretación teórica, pero no logran llegar a raíces más profundas que dan cuenta de la naturaleza de las matemáticas. En su método, el intuicionismo asumió como suyas una serie de críticas que emergieron frente al carácter abstracto de las matemáticas. Con Brouwer se estructuró una visión sobre la naturaleza de las matemáticas que había estado presente también entre los matemáticos decimonómicos, Kroner, Bayer, etc. Los intuicionistas se colocaban en un terreno opuesto al axiomatismo y logicismo. Finalmente, su función, tenemos que no se trata para el intuicionismo de probar la consistencia de la matemática, sino de hacer la matemática verdadera, apegada a esa intuición introspectiva. Esta matemática así determinada filosóficamente establece, según Brouwer, un programa práctico centrado en la noción de la constructividad. En esto es lo que en el fondo determina las reglas usadas, a saber, el lenguaje y la lógica. Bueno, para concluir, cada uno de nosotros tiene su propia conclusión. Personalmente, el desarrollo de esta actividad nos pone en contexto
sobre la base sólida de las matemáticas de esta unidad. Pienso que como futuros docentes de la licenciatura en matemáticas, la rigorización debe ser parte fundamental de nuestra cotidianidad de la enseñanza. Nosotros no podemos tener dudas sobre lo que nosotros impartimos, porque tenemos que ser conscientes de que es lo que vamos a transmitir. Y la matemática debe ser certera, porque eso es lo que busca esta unidad. También puedo concluir de este trabajo que nos está dejando un gran aprendizaje a lo que conlleva la epistemología de las matemáticas. Mi conclusión personal acerca de estos temas, como lo es la rigorización de la matemática y la crisis de los fundamentos matemáticos, creo que estos sucesos matemáticos en la historia de la matemática surgieron para sentar las bases de las matemáticas que tenemos en la actualidad. Gracias a estos sucesos tenemos los avances de hoy en día, los cuales han ayudado a áreas como el de la medicina. Esa es mi conclusión. Pues mi conclusión para este trabajo fue que pude aprender y entender que la rigorización de las matemáticas fue muy fundamental en ella para así llegar a tener los fundamentos lógicos con bases teóricas hasta convertirse en lo que es hoy. Por otro lado, también las corrientes epistemológicas nos muestran como los diferentes puntos y expresiones que se relacionan a las matemáticas desde cada una de sus expresiones y metodologías. Eso sería mi conclusión. No, eso ha sido todo lo que desarrollamos en esta unidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.